Óscar Valderas presentó un trabajo de investigación en MX titulado El gas bienestar va a provocar un derramamiento de sangre y AMLO lo sabe. AMLO Gas en tierra de mafiosos. Como siempre es un gusto saludarte, Óscar. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes, qué gusto me da saludarte. Antes que otra cosa, mandarte un fuerte abrazo, me quedo Óscar, y de verdad un gusto ya verte recuperado en todos los sentidos. Ya sabes que se te aprecia muchísimo, se te admira más y muchas gracias por tomar esta comunicación. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, tierra de mafiosos en donde se quiere imponer o se quiere aplicar, más bien dicho, lo que tú titulas como AMLO Gas. Sí, es correcto. Mira Jesús, históricamente sabemos que el negocio de los combustibles está ahí muy metido el crimen organizado prácticamente en cualquier eslabón de la cadena, desde la localización del gas natural, del gas shale, la extracción, hasta la venta incluso de este gas en el cilindro que todos conocemos en los barrios de varias partes del país. Toda esa cadena por los intereses, por la cantidad de ganancias que se pueden obtener, ahí está muy metido el crimen organizado. Y lo que sacó el gas bienestar a la luz es justamente la participación del crimen organizado en algunos de estos tramos de este negocio multimillonario. En muchas ocasiones hemos hablado aquí, por ejemplo, Jesús, de cómo el cártel del Golfo tiene participación en Sí. la frontera chica, en esta llamada Cuenca de Burgos, pero hemos hablado poco de cómo el crimen organizado tiene interés en las rutas de distribución del gas. Y lo que el gas bienestar realiza en estos días y ha demostrado con este paro de labores que ya está en vías de resolverse, es la manera en cómo la distribución del gas es un negocio mafioso. Distintas organizaciones privadas, empresas privadas, pero también la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tiene ubicado mafias ligadas con cárteles de las drogas que tienen mucho interés en que los precios del gas se mantengan muy altos para poder obtener ganancias ilegales a partir de la distribución. Déjame darte un ejemplo de estas Ujú. mafias, porque además están bien localizadas con nombre y apellido. La Unión Iztapalapa, Movimiento Unificado de Gaseros de la Zona Oriente, Los Selectos 09, Portatileros Gas LP y dos muy peligrosos que tienen mucha presencia en la Ciudad de México. Y a mucha gente estos nombres le van a sonar. Los que le llaman los ACME y el Sindicato Libertad. Este último, el Sindicato Libertad, es un grupo de golpeadores expertos ligados con la Unión Tepito. Incluso su líder, un hombre llamado Hugo Bello, está hoy recluido en el reclusorio sur por causas de extorsión, pero también está ligado a varios homicidios, cuyo único trabajo prácticamente es ubicar a los vendedores, a los que distribuyen las pipas de gas, exigirles una cuota para pasar a cierta colonia o no, y si no lo hacen, si son enviados por la empresa a llegar a estas colonias y no pagan una cuota que no es más que extorsión, son golpeados, son secuestrados, son torturados y en muchas ocasiones incluso amenazan de muerte a su familia. Esa es la manera en la que el crimen organizado está metido en este negocio ilegal. Y el gas bienestar, este nuevo formato de una especie de empresa paraestatal distribuidora de gas, lo que está demostrando es lo difícil que va a ser para el gobierno poder controlar esto y además como una especie de confesión velada de hasta dónde está metido el crimen organizado en este negocio, es que el propio presidente ha dicho que la Guardia Nacional va a tener que entrar a resguardar el gas, como se hizo en un momento con el tema del huachicol, o como se ha hecho con las vacunas COVID, o como se ha hecho con estos bienes de primera necesidad, donde el crimen organizado definitivamente tiene las manos metidas y muy metidas. Oye, Óscar, hablamos del crimen organizado con un respaldo político. Durante mucho tiempo les han permitido operar de esta manera, porque para crecer de esta forma, volvemos a lo que hemos dicho en otras ocasiones, mi querido Óscar, no lo pueden hacer sin esa protección, sin este respaldo político empresarial que gana también con todo ello, ¿no? Sí, definitivamente las gaseras han ganado una millonada, unas cantidades increíbles de dinero con esta alianza que se ha hecho con estos grupos del crimen organizado. Estos grupos del crimen organizado no solamente tienen interés en conseguir las pequeñas cuotas, digamos, de extorsión que les cobran a la empresa de gas A o la empresa de gas o B para poder entrar a una colonia en Chimalhuacán o en Iztapalapa o en algunas zonas de Veracruz o de Puebla, sino que si también controlan esas rutas o controlan el contenido o la carga de estas pipas de gas, pueden controlar también incluso distribución de droga, halconeo en varios territorios. Incluso, por ejemplo, se sabe que el Sindicato Libertad, que tiene varios piperos agrupados en tu organización criminal,
En muchas ocasiones, estos piperos, cuando llegan a las casas a distribuir el cilindro de gas, se fijan en los muebles de la casa, en la vestimenta de quienes están ahí, para poder después pasar un reporte a estos grupos criminales y avisar qué familia podría ser secuestrable o no. Es decir, cuando uno controla las rutas de tráfico de gas y de venta y comercialización y distribución y comisionistas de gas, no solamente está obteniendo dinero de una tajada de una venta de precios con un sobreprecio brutal de gas, sino que obtienen control territorial, incluso distribución de drogas, incluso distribución de armas, posibles secuestros, el halconeo de la zona. Y por eso es que está tan invertida el crimen organizado en este tipo de negocios. Es un negocio que, como tú bien dices, crece al amparo del poder político, pero principalmente crece al poder del poder empresarial. Muchas empresas gaseras, durante años, décadas, han hecho una millonada con esos sobreprecios. Y es hasta que esta iniciativa de Gas Bienestar controla el precio del gas, que entonces, claro, comienzan estas inconformidades. Y de hecho, Jesús, la inconformidad se manifiesta de manera muy similar a cómo se comporta el crimen organizado cuando sus intereses son tocados. Los narcobloqueos que hemos visto en varias zonas de Michoacán, en varias zonas de Guanajuato, cuando son apresados los líderes criminales o cuando los negocios del huachicol o de la venta de drogas son afectados, se parecen mucho a estos bloqueos con los que amenazaron varios gaseros para poder defender sus intereses, que no son más que intereses económicos y en muchas ocasiones son intereses de sangre. Me decías, hablábamos al principio de esta conversación de un reportaje que publicamos en MX, el gas bienestar va a provocar un derramamiento de sangre, y yo hablaba con Julio Sánchez, un veterano pipero que desde hace muchos años se dedica a distribuir gas en la zona del oriente del Estado de México, y justo en Chimalhuacán, el 19 de octubre de 2017, a Julio le arruina la vida el Sindicato Libertad. Lo cazan afuera de la empresa donde él estaba y le meten una golpiza tremenda que termina con la pierna partida en tres, 12 puntadas en la cabeza, lo hacen pomada. Y es una forma en la que ellos amedrentan, en la que ellos todo el tiempo están avisándole a la gente que ese negocio, el del gas, pertenece a las mafias y que quien se meta puede pagar los platos rotos de manera terrible, con una violencia extrema, además amenazando el patrimonio y la vida familiar. Mi querido Óscar Valderas, yo como siempre te agradezco, de verdad que has platicado con nosotros aquí en La Octava. Te reitero, me da mucho gusto ya haberte recuperado y estamos en contacto, hermano. Muchas gracias, Jesús, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo. Gracias, igualmente. Vamos ahora con el